Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nell'imminenza della solennità di Pentecoste non possiamo non parlare del rapporto che c'è tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo. Ante la inminencia de la solemnidad de Pentecostés, no podemos no hablar de la relación que existe entre la esperanza cristiana y el Espíritu Santo. El Espíritu es el viento que nos impulsa adelante, que nos mantiene en camino, nos hace sentir peregrinos y forasteros y no nos permite recostarnos y convertirnos en un pueblo sedentario. La lettera agli Ebrei paragona la speranza a un'ancora e a questa immagine possiamo aggiungere quella della vela. La carta a los Hebreos compara la esperanza con un ancla, y a esta imagen podemos agregar aquella de la vela. Si el ancla es lo que da seguridad a la barca y la tiene anclada entre el oleaje del mar, la vela, en cambio, es la que la hace caminar y avanzar sobre las aguas. La esperanza es de verdad como una vela. Esa recoge el viento del Espíritu Santo y la transforma en fuerza motriz que empuja a la nave, según sea el caso, al mar o a la orilla. L'Apostolo Paolo conclude la sua lettera ai Romani con questo augurio. Sentite bene, ascoltate bene, che bell'augurio. Il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. El apóstol Pablo concluye su carta a los romanos con este deseo. Escuchen bien, qué bonito deseo. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Reflexionemos un poco sobre el contenido de esta bellísima palabra. L'espressione Dio della speranza non vuol dire soltanto che Dio è l'oggetto della nostra speranza, cioè colui che speriamo di raggiungere un giorno nella vita eterna. Vuol dire anche che Dio è colui che già ora ci fa sperare, anzi ci rende lieti nella speranza. La expresión Dios de la esperanza no quiere decir solamente que Dios es el objeto de nuestra esperanza, es decir, a quien esperamos alcanzar un día en la vida eterna. Quiere decir también que Dios es quien ya ahora nos hace esperar. Es más, nos hace alegres en la esperanza, alegres de esperar, y no solo esperar ser felices. Es la alegría de esperar y no esperar de tener la alegría. Hoy, mientras haya vida, hay esperanza, dice un dicho popular.
Y es verdad también lo contrario. Mientras hay esperanza, hay vida. Los hombres tienen necesidad de la esperanza para vivir y tienen necesidad del Espíritu Santo para esperar. San Paolo, abbiamo sentito, attribuisce allo Spirito Santo la capacità di farci addirittura abbondare nella speranza. Abbondare nella speranza significa non scoraggiarsi mai. Significa sperare contro ogni speranza. San Pablo, hemos escuchado, atribuye al Espíritu Santo la capacidad de hacernos incluso sobreabundar en la esperanza. Abundar en la esperanza significa no desanimarse jamás. Significa esperar contra toda esperanza, es decir, esperar incluso cuando disminuye todo motivo humano para esperar, como fue para Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo Isaac, y como fue aún más para la Virgen María bajo la cruz de Jesús. Lo Spirito Santo rende possibile questa speranza invincibile, dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio e i Suoi eredi. Come potrebbe colui che ci ha dato il proprio unico Figlio non darci ogni altra cosa insieme con Lui? El Espíritu Santo hace posible esta esperanza invencible, dándonos el testimonio interior que somos hijos de Dios y sus herederos. ¿Cómo podría aquel que nos ha dado a su propio Hijo, único, no darnos toda cosa con Él? La esperanza, hermanos y hermanas, no defrauda. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por esto no defrauda, porque está el Espíritu Santo dentro que nos impulsa a ir adelante, siempre adelante, y por esto la esperanza no defrauda. C'è di più. Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi, come Lui e grazie a Lui, dei paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli. Seminatori de esperanza. Hay más. El Espíritu Santo no nos hace solo capaces de esperar, sino también de ser sembradores de esperanza, de ser también nosotros, como Él y gracias a Él, los paráclitos, es decir, consoladores y defensores de los hermanos. Sembradores de esperanza. Un cristiano puede sembrar amargura, puede sembrar perplejidad, y esto no es cristiano. Y tú, si haces esto, no eres un buen cristiano. Siembra esperanza. Siembra el bálsamo de esperanza. Siembra el perfume de esperanza y no vinagre de amargura y de desesperanza. Il beato cardinale Newman, in un suo discorso, diceva ai fedeli: istruiti dalla nostra stessa sofferenza, dal nostro stesso dolore, anzi dai nostri stessi peccati, avremo la mente e il cuore esercitati ad ogni opera di amore verso coloro che ne hanno bisogno. El beato cardenal Newman en uno de sus discursos decía a los fieles: instruidos por nuestro mismo sufrimiento, por el mismo dolor, es más, por nuestros mismos pecados, tendremos la mente y el corazón ejercitados a toda obra de amor hacia aquellos que tienen necesidad. Seremos, según nuestra capacidad, consoladores a imagen del Paráclito, es decir, del Espíritu Santo, y en todos los sentidos que esta palabra comporta, abogados, asistentes, dispensadores de consolación. Nuestras palabras y nuestros consejos, nuestro modo de actuar, nuestra voz, nuestra mirada, serán gentiles y tranquilizantes. Son sobre todo los pobres, los excluidos, los no amados los que necesitan de alguien que se haga para ellos paráclito, es decir, consoladores y defensores, como el Espíritu Santo se hace para cada uno de nosotros que estamos aquí en la plaza, consolador y defensor. Nosotros debemos hacer lo mismo por los más necesitados, por los descartados, por aquellos que tienen necesidad, aquellos que sufren más, defensores y consoladores. Lo Spirito Santo alimenta la speranza non solo nel cuore degli uomini, ma anche nell'intero creato. Dice l'Apostolo Paolo, questo sembra un po' strano, ma è vero.
El Espíritu Santo alimenta la esperanza no solo en el corazón de los hombres, sino también en la entera creación. Dice el apóstol Pablo, esto parece un poco extraño, pero es verdad. Dice así, que también la creación está proyectada con ardiente espera hacia la liberación y gime y sufre con dolores de parto. La energía capaz de mover el mundo no es una fuerza anónima y ciega, sino es la acción del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación. Esto también nos impulsa a respetar la creación. No se puede denigrar un cuadro sin ofender al artista que lo ha creado. Fratelli e sorelle, la prossima festa di Pentecoste, che è il compleanno della Chiesa, Pentecoste. In questa prossima festa di Pentecoste ci trovi concordi in preghiera con María, la Madre di Gesù e nostra. Hermanos y hermanas, la próxima fiesta de Pentecostés, que es el cumpleaños de la Iglesia, Pentecostés, esta próxima fiesta de Pentecostés nos encuentre concordes en la oración con María, la Madre de Jesús y nuestra, y el don del Espíritu Santo nos haga sobreabundar en la esperanza. Les diré más, nos haga derrochar esperanza con todos aquellos que son los más necesitados, los más descartados, y por todos aquellos que tienen necesidad. Gracias. Scartati, e per tutti quelli che hanno necessità. Grazie. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, ante la solemnidad de Pentecostés, he deseado presentar hoy la relación que existe entre el Espíritu Santo y la esperanza. El Espíritu Santo sopla y mueve la Iglesia, camina con ella. Por eso, del mismo modo que la Escritura paragona la esperanza a un ancla que asegura el barco en medio del oleaje, también podemos compararla con una vela que recoge ese viento del Espíritu para que empuje nuestra nave. Cuando decimos Dios de la esperanza, no significa solamente que Dios es el objeto de nuestro anhelo, sino que deseamos alcanzar en la vida eterna, sino que también Dios es quien nos colma hoy y en cualquier lugar de su alegría y de su paz, de su esperanza. Hermanos, estemos seguros de que nuestra esperanza no quedará defraudada, porque el Espíritu ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios y da testimonio de que somos sus hijos. Llenos de confianza, seremos capaces de afrontar cualquier tribulación y de ser sembradores de esperanza entre nuestros hermanos, consolando, defendiendo y asistiendo a todos como el Paráclito nos enseña y nos guía. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, noi contempliamo e reviviamo nella liturgia
l'effusione dello Spirito Santo operata da En este día contemplamos y revivimos en la liturgia la efusión del Espíritu Santo que Cristo resucitado derramó sobre la Iglesia, un acontecimiento de gracia que ha desbordado el cenáculo de Jerusalén para difundirse por todo el mundo. Ma che cosa avvenne in quel giorno così lontano da noi, eppure così vicino? Pero, ¿qué sucedió en aquel día tan lejano a nosotros y sin embargo tan cercano que llega dentro de nuestro Ci corazón? offre la risposta nel brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato. San Lucas nos da la respuesta en el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos Riporta a escuchado. Gerusalemme, al piano superiore della casa nella quale sono El riuniti gli evangelista nos apostoli. lleva hasta Jerusalén, al piso superior de la casa donde están reunidos los apóstoles. El primer elemento que nos llama la atención es el estruendo que de repente vino del cielo como de viento que sopla fuertemente y llenó la casa. Después las lenguas como llamaradas que se dividían y se posaban encima de cada uno de los apóstoles. Estruendo y lenguas de fuego son signos claros y concretos que tocan a los apóstoles no solo exteriormente, sino también en su interior, en su mente y en su corazón. La conseguenza è che tutti furono colmati di Spirito Santo, il quale sprigiona il suo La dinamismo consecuencia es que todos quedaron llenos del Espíritu Santo, que desencadenó su fuerza irresistible con resultados sorprendentes. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Asistimos entonces a una situación totalmente sorprendente. Una multitud se congrega y queda admirada porque cada uno escucha hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos experimentan algo nuevo que nunca había sucedido. Los oímos hablar en nuestra lengua nativa. ¿Y de qué hablan? De las grandes obras de Dios. A la luz de este texto de los Hechos de los Apóstoles deseo reflexionar sobre 3 palabras relacionadas con la acción del Espíritu. Novedad, armonía, misión. La novità ci fa sempre un po' di paura. La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos nuestra vida según nuestros esquemas, nuestras seguridades, nuestros gustos. E questo avviene anche con Dio. Spesso lo Y esto nos sucede también con Dios, con frecuencia lo seguimos, lo recibimos, pero hasta un cierto punto. Nos resulta difícil abandonarnos a Él con total confianza, dejando que sea el Espíritu Santo el que nos anima, guía nuestra vida en todas las decisiones. Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a los suyos. Cuando Dio si revela, porta novità. Dio sempre porta Pero en toda la historia de la salvación, cuando Dios se revela, trae novedad, transforma y pide confiarse totalmente en Él. Noé, del que todos se reían, construye una arca y se salva. Abraham abandona su tierra aferrado únicamente a una promesa. Moisés se enfrenta al faraón y conduce al pueblo a la libertad. Los apóstoles, de temerosos y encerrados en el cenáculo, salen con valentía para anunciar el Evangelio. No es la novedad por la novedad, la búsqueda de lo nuevo para salir del aburrimiento como sucede con frecuencia en nuestro tiempo. La novedad que Dios trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos realiza, lo que nos da la verdadera alegría, la verdadera serenidad, porque Dios nos ama y siempre quiere nuestro bien.
siamo aperti alle sorprese di Dio o ci chiudiamo con paura alla novità del Spirito Preguntémonos, Santo? ¿estamos abiertos a las sorpresas de Dios Siamo coraggiosi o nos per encerramos andare per con le miedo nuove a la strade che la novedad novità del di Dio Espíritu ci Santo? offre o ci ¿Estamos difendiamo? decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas que han perdido la capacidad Ci farà de bene, respuesta? anche ci farà bene farle durante tutta la Estas giornata. preguntas nos hará bien Un secondo pensiero. hacérnoslas durante Lo la Spirito jornada. Santo apparentemente sembra creare disordine nella Chiesa, Una segunda idea, el Espíritu Santo aparentemente crea perché desorden en la porta la iglesia, diversità dei carismi, porque dei produce doni. diversidad de carismas, de Ma dones. tutto questo invece sotto la sua azione è una grande ricchezza, perché lo Spirito Sin Santo è lo embargo, bajo su spirito di acción, todo unità esto es una che gran non riqueza significa porque el Espíritu Santo uniformità, es ma el espíritu de ricondurre unidad il que no tutto significa all'armonia. uniformidad, sino Nella Chiesa reconducir todo a la armonía. l'armonia la fa lo Spirito Santo. En la iglesia la armonía la hace el Espíritu Uno Santo. dei padri della Chiesa ha un'espressione che mi piace tanto. Lo Spirito Santo ipse armonia est. Un padre de la iglesia Lui tiene una è expresión proprio que me gusta l'armonia. mucho. El Espíritu Santo, ipse Solo armonia Lui est. può Él es suscitare la propiamente la diversità, la armonía. pluralità Solo e la Él puede molteplicità suscitar e la nello stesso diversidad, tempo la operare pluralidad, la l'unità. multiplicidad y al mismo tiempo realizar Anche la qui, unidad. quando siamo noi a voler También fare la aquí, diversità e ci chiudiamo cuando somos nei nostri nosotros los que pretendemos la particolarismi, nei diversidad nostri y nos esclusivismi, encerramos en nuestros portiamo la particularismos, en nuestros divisione. exclusivismos, provocamos la división. E quando siamo noi a voler fare la unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare la Y uniformità. cuando somos nosotros los que queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la Se invece ci homologación. lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità Si por el non contrario nos dejamos diventano guiar mai por el Espíritu, la conflitto, riqueza, la perché variedad, Egli la ci diversidad nunca spinge provocan a conflicto, vivere la porque varietà Él nos nella impulsa a vivir comunione la della variedad Chiesa. en la comunión de la Iglesia. Il camminare insieme nella Chiesa, guidate dai pastori che hanno uno speciale carisma e Caminar ministero, juntos en è la segno iglesia, guiados por los pastores que dell'azione dello tienen un Spirito especial Santo. carisma y ministerio, es signo de la L'eclesialità è acción del una Espíritu caratteristica Santo. La fondamentale per eclesialidad ogni es una cristiano, característica per ogni fundamental para comunità, cada per ogni cristiano, movimento. para cada comunidad, para todo È la movimiento. Chiesa che mi porta a Cristo e mi porta a Cristo. Es la I iglesia la que cammini me trae a Cristo y paralleli me lleva a non Cristo. sono Los tanto caminos da paralelos son muy peligrosos. quando ci si avventura andando oltre, dice l'Apostolo Giovanni nella Cuando seconda nos lettera. aventuramos a ir Quando más ci si allá, avventura andando oltre dice el apóstol Juan, proagon, no? La dottrina e la comunità la doctrina y la ecclesiale comunidad eclesial, e non si rimane in y no esse, permanecemos en non si è ellas, uniti al Dio no di Gesù estamos Cristo. unidos al Dios de Jesucristo. Chiediamoci allora, sono aperto Preguntémonos all'armonia dello Spirito entonces, Santo, ¿estoy abierto a la superando ogni armonía del Espíritu esclusivismo? Santo, Mi faccio superando guidare da todo Lui vivendo nella exclusivismo? Chiesa e con la ¿Me dejo Chiesa? guiar por Él viviendo en la iglesia y con la iglesia? L'ultimo punto. I teologi antichi dicevano l'anima è una specie di barca a vela. Lo Spirito Santo è il vento che Los soffia teólogos nella antiguos vela decían, per el farla alma andare es una avanti. especie de barca de Gli vela. impulsi e El le Espíritu spinte del Santo es el vento sono i viento doni que dello sopla Spirito. la vela para hacerla avanzar. Senza la sua La fuerza y spinta, el ímpetu senza la del sua viento grazia, son los noi dones del non Espíritu. andiamo avanti. Sin su fuerza, sin su Lo gracia, Spirito no Santo ci iríamos fa entrare adelante. nel mistero del Dio vivente e ci salva del pericolo di una Chiesa El agnostica Espíritu e Santo di nos una introduce Chiesa en el misterio del Dios autoreferenziale. vivo y nos salva Chiusa del nel suo peligro de una recinto. iglesia Ci gnóstica spinge y de a una aprire iglesia le porte per autorreferencial, uscire, per cerrada en annunciare su e recinto. testimoniare la Nos vita buona impulsa del a abrir Vangelo, las puertas per para salir, comunicare para la gioia anunciar y della dar fede testimonio de la e bondad del dell'incontro con Evangelio, Cristo. para comunicar el gozo de la Lo fe del Spirito encuentro con Santo è Cristo. l'anima della missione. Quanto avvenuto a Gerusalemme El quasi Espíritu Santo es el 2000 alma de la 2000 misión. anni
Lo que sucedió en Jerusalén hace casi 2000 años no es un hecho lejano de nosotros. Es un hecho que nos alcanza a cada uno de nosotros, que hace experiencia viva en cada uno de nosotros. El Pentecostés del cenáculo de Jerusalén es el inicio, un inicio que se prolonga. El Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo resucitado a sus apóstoles, pero Él quiere que llegue a todos. Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, dice: yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu Paráclito, el Consolador, que da el valor para recorrer los caminos del mundo llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la misión. Recordemos hoy estas 3 palabras: novedad, armonía, misión. La liturgia di oggi è una grande preghiera che la Chiesa con Gesù eleva al Padre perché rinnovi l'effusione dello Spirito Santo. Ciascuno di noi, ogni gruppo, ogni movimento, nell'armonia della Chiesa si rivolga al Padre per chiedere questo dono. Anche oggi, come al suo nascere, insieme con Maria, la Chiesa invoca: Veni Sancte Spiritus. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Amén. La liturgia de hoy es una gran oración que la Iglesia con Jesús eleva al Padre para que renueve la efusión del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, cada grupo, cada movimiento, en la armonía de la Iglesia, se dirija al Padre para pedirle este don. También hoy, como en su nacimiento, junto con María, la Iglesia invoca: ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. No os dejaré huérfanos. La misión de Jesús culminada en el don del Espíritu Santo, tenía esta finalidad esencial: restablecer nuestra relación con el Padre, destruida por el pecado, apartarnos de la condición de huérfanos y restituirnos a la condición de hijos. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, dice: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el miedo, sino que han recibido un espíritu de hijos adoptivos, por medio del cual gritamos: Abba, Padre. Aquí está la relación restablecida. La paternidad de Dios se reaviva en nosotros gracias a la obra redentora de Cristo y del don del Espíritu Santo. El Espíritu es dado por el Padre y nos conduce al Padre. Toda la obra de la salvación es una obra de regeneración, en la cual la paternidad de Dios, mediante el don del Hijo y del Espíritu, nos libra de la orfandad en la que hemos caído. También en nuestro tiempo se constatan distintos signos de esta
condición nuestra de huérfanos, esa soledad interior que percibimos también en medio de la muchedumbre y que a veces se puede llegar a ser tristeza existencial. Esa supuesta independencia de Dios que se ve acompañada por una cierta nostalgia de su cercanía. Ese difuso analfabetismo espiritual por el cual nos sentimos incapaces de rezar. Esa dificultad para experimentar verdadera y realmente la vida eterna como plenitud de comunión que germina y que florece después de la muerte. Esa dificultad para reconocer al otro como hermano en cuanto hijo del mismo Padre y otros signos similares. A todo esto se opone la condición de hijos, que es nuestra vocación original. Aquello para lo que estamos hechos, nuestro ADN más profundo, que sin embargo fue destruido y para ser restablecido requirió el sacrificio del Hijo unigénito, del inmenso don de amor, que es la muerte de Jesús en la cruz, ha brotado para toda la humanidad como una inmensa cascada de gracia, la efusión del Espíritu Santo, quien se sumerge con fe en ese misterio de regeneración, renace a la plenitud de la vida filial. No os dejaré huérfanos. Hoy, fiesta de Pentecostés, estas palabras de Jesús nos hacen pensar también en la presencia maternal de María en el cenáculo. La Madre de Jesús está en medio de la comunidad de los discípulos, reunida en oración. Es memoria viva del Hijo e invocación viva del Espíritu Santo. Es la Madre de la Iglesia. A su intercesión confiamos de manera particular a todos los cristianos, las familias, las comunidades que en este momento tienen más necesidad de la fuerza del Espíritu Paráclito, defensor y consolador, Espíritu de verdad, de libertad y de paz. El Espíritu, como afirma también San Pablo, hace que nosotros pertenezcamos a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Y consolidando nuestra relación de pertenencia al Señor Jesús, el Espíritu nos hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad. Mediante el hermano universal, que es Jesús, podemos relacionarnos con los demás de un modo nuevo, no como huérfanos, sino como hijos del mismo Padre, bueno y misericordioso. Esto hace que todo cambie. Podemos mirarnos como hermanos y nuestras diferencias no harán sino multiplicar el gozo y la admiración de pertenecer a esta única paternidad y fraternidad. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno entendía con su propia lengua.
Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia. Muchas gracias. Lo Spirito Santo ci insegna, è il maestro interiore, ci guida per il giusto cammino attraverso le situazioni della vita. Lui ci insegna la strada, la via. Nei primi tempi della Chiesa il cristianesimo era chiamato la via. E Gesù stesso è la via. Lo Spirito Santo ci insegna a seguirlo, a camminare sulle sue orme. Più che un maestro di dottrina, lo Spirito Santo è un maestro di vita. Lo Spirito Santo ci ricorda tutto quello che Gesù ha detto. È la memoria vivente della Chiesa. E mentre ci fa ricordare, ci fa capire le parole del Signore. Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano. È un cristiano a metà strada, è un uomo o una donna prigioniero del momento che non sa fare tesoro della sua storia, non sa leggerla e viverla come storia di salvezza. Invece, con l'aiuto dello Spirito Santo, possiamo interpretare le ispirazioni interiori e gli avvenimenti della vita alla luce delle parole di Gesù.